Hola, ¿qué tal, niños y niñas? ¿Cómo se encuentran? Supongo que bien. Por aquí, muy entusiasta yo de seguir compartiendo con ustedes más aprendizaje porque día a día tenemos que enriquecernos. ¿Bien? En la sesión anterior, ¿sobre qué tema habremos hablado? Muy bien. Sobre un cuento. Un cuento muy interesante. ¿Qué aprendimos? Sobre el valor de la solidaridad. Muy bien, seguro algunos de ustedes ya han estado avanzando porque el día viernes deben presentarme su trabajo, ¿cierto? Bien, pero yo estuve pensando y digo, a los chicos tengo que darles más pautas para que puedan elaborar su texto de la mejor manera. Por eso el día de hoy estoy con ustedes. Bien, y les voy a hacer conocer nuestro propósito de sesión. Nuestro propósito el día de hoy es: conocemos los 3 procesos para escribir un texto. Dirán, uy, Miss, ¿qué hay procesos? De repente ya lo han hecho, pero a veces nos olvidamos porque la memoria es frágil. Para eso estoy, para poderle reforzar un poquito y que nuestros textos salgan de la mejor manera. Estos 3 procesos que vamos a conocerlo ahorita no solamente es para cuentos. Estos 3 procesos deben quedar bien grabaditos en nuestra cabecita porque nos va a ayudar para poder elaborar todo tipo de textos, desde un simple afiche hasta los textos más complicados que les toque escribir. Tiene que haber un proceso, ¿ya? Para ello, estos 3 son, a ver, ¿qué haremos primero? Antes de decirles, a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué haré primero? 3 procesos, a ver, ¿qué hacen ustedes? Ya les di la tarea para el cuento, tienen que elaborar su cuento, les di algunos alcances en la clase anterior, pero ¿cómo van a empezar? Primero empezaré por el dibujo. Hay un orden, ¿cierto? Bien. Cuando nosotros tenemos muchas ideas en la cabeza, lo primero que hay que hacer es planificar. Esto se refiere al primer proceso, el importante que es planificación. Ahí voy a organizar todas las ideas, ¿ya? Entonces, el número 1 es planificación. Aquí está. Planificación. En la planificación, nosotros tenemos que hacer, eso es antes de escribir mi cuento todavía, porque las ideas están ahí volando. Entonces, yo tengo que hacerme varias preguntas. Si voy a escribir mi cuento, a ver, ¿a quién o a quiénes le voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir mi texto? ¿Qué quiero decir? Es decir, ¿qué mensaje yo quiero transmitir? ¿De qué tratará? Esto es muy importante y creo que algunos de ustedes ya lo han visto en las clases anteriores. El tema. ¿Cuál va a ser el tema de mi cuento? ¿Sobre qué va a tratar? Chicos, el tema se va a poder apreciar en el inicio, en el nudo y en el desenlace. El tema va a estar permanente en todo el texto. ¿Ya? ¿Cómo presentaré mi texto? Eso se refiere al formato. Si de repente lo vamos a hacer en hojabón, de repente en el mismo cuaderno, como ustedes deseen. Algunos también hacen como un blogcito y empiezan a hacer su cuento, ¿ya? En varias hojas. Eso ya es creatividad de cada uno. Y esa libertad les voy a dar a ustedes, ¿ya? Entonces, volvemos a repetir. Cuando hablamos de planificación es planificar, organizar. ¿A quién voy a escribir? ¿A quiénes? Si es que es a quién, es a uno. En este caso, no solamente me van a escribir a mí, el texto que ustedes van a escribir, su cuento que van a presentar estos días, ¿a quiénes? Porque también es importante que lo lean mamá, papá, nuestras amistades, ¿ya? ¿Para qué escribiré? Estamos repasando. ¿Qué quiero decir? ¿Qué mensaje quiero transmitir? ¿De qué tratará? Ahí es muy importante el tema de mi texto, ¿ya? ¿Cómo presentaré mi texto? Muy bien. Ahora, después que ya estoy planificando, acá hay 2 aspectos también, algunos aspectos muy importantes que yo debo considerar. ¿Qué es?
Elige el lugar y tiempo. ¿Ya? Eso también está dentro de la planificación. Miren todo lo que ve en la planificación. Entonces no es que yo agarro y empiezo a escribir, no. Tiene que ser todo organizado. Elige el lugar y tiempo. Eso lo vas a hacer tú, que eres el autor o autora de tu texto. Precisa, es decir, tú tienes que indicar cómo será tu personaje principal. Esa es tu decisión, tú vas a elegir, vas a precisar cómo es tu personaje principal. Define cuántos personajes más van a intervenir. Personajes principales, secundarios, así como el cuento que hemos leído en la clase anterior y otros textos que ustedes han leído. Determinar acciones de los personajes, tanto del personaje principal como de los personajes secundarios. Cuando dice acciones, se refiere a lo que hacen, ¿no? Elige un título. Mire, ¿se dan cuenta todo lo que está en la planificación? Hablamos de lugar y tiempo, cómo va a ser el personaje principal. ¿Cuántos personajes van a haber? ¿Qué acciones va a realizar cada uno de ellos? Y también un título. Cuando ya está todo esto organizado, lo puedo hacer un blog, voy organizando todos estos datos, recién me voy a escribir mi texto, mi primer escrito. Cuando yo lo llevo a escribir al papel, ya el cuento estoy narrando por escrito, ese segundo proceso es la textualización. ¿Ya? Ese segundo proceso es textualización. El proceso 2. Ahora dirán, ay, la Miss, ¿qué está hablando? Textualización viene de textualizar, viene de texto. Y ahí cuando ya ustedes escriben, ¿ya? Ahí nos vamos. Miren, yo no me puedo ir de frente a escribir. No, hay un orden. Tenemos que respetar. 1, planificación. Miren todo lo que debo ver en planificación. Luego, número 2, textualización. Ahí ya lo escribo. ¿Ya? De repente agarro una hoja bond, una hoja reciclada, lo que yo decía. Todavía no en limpio, ¿ah? Muy bien. Ya con todas estas ideas organizadas, ya escribo mi texto. Luego, que ya escribí mi texto. Uy, no sé si me va a alcanzar espacio. ¿Seguiré? Ya, a ver, vamos. Luego que ya escribí, me voy a ir al tercer y último paso. Recuerden que cada uno de ellos es muy importante. Desde la planificación, textualización. Acá hay otro muy importante, el número 3. El número 3 es revisión. Así como las maestras revisamos las tareas que ustedes realizan, estamos pendientes si hay errores o no, y les hablamos, les corregimos, les decimos que tienen que mejorar. Igual, cuando hablamos de revisión, ustedes, niños y niñas, son quienes van a revisar su texto antes de publicar su texto final. Ahora, en la revisión, a ver, le pongo check, le pongo aspa. No, ustedes ahí tienen una tarea minuciosa, porque van a tener que evaluar cómo han estado escribiendo su texto. Aquí voy a ver, me voy a tener que agachar. A ver, vamos a pegarle bien el limpiatipo porque queremos que comprendan bien. ¿Ya? A ver, aquí se mantiene el tema. Me voy a hacer las siguientes preguntas. Una vez que ya escribí mi texto en mi hoja, papelote, lo que yo tenga. Número 3. Ahora sí, cada niño o niña revisa su texto. Y se va a hacer las siguientes preguntas. ¿Se mantiene el tema a lo largo del texto? Es decir, ¿el tema está presente en el inicio, en el nudo y en el desenlace de mi texto? Se tienen que hacer esa pregunta. Luego, ¿el lenguaje es el adecuado? Es decir, ¿estoy utilizando palabras adecuadas para mi texto? Yo no puedo usar cualquier palabra. Tiene que haber un orden, una secuencia. ¿Ya? Otra pregunta. ¿La estructura del texto está ordenada en 3 momentos? Cuando hablamos de momentos del texto,
¿Cuáles son en un cuento los 3 momentos? A ver. Inicio, nudo, desenlace. Muy bien. Entonces, mi texto, yo cuando estructuré, he organizado primero el inicio, luego el nudo y después el desenlace, o están desordenadas las ideas. Todo eso tengo que revisar, ¿ya? Luego, el título se relaciona con el contenido. Me voy hacia arriba y observo el título. Digo, ¿está relacionado este título con todo el contenido de lo que yo he escrito? Porque si no es así, van a tener que ver la forma de cambiar su título, ¿ya? Adaptarlo. Luego, la ilustración representa algún momento de la narración, dice. ¿Qué es ilustración, chicos? Ah, muy bien, dibujo. Por eso dice, la ilustración representa algún momento de la narración. No puedo hacer cualquier dibujo, cualquier ilustración. La ilustración que yo hago tiene que ir considerando un momento importante de todo mi cuento, ¿ya? Pero para que no dibujen varias veces, es mejor primero hacer todas las revisiones y cuando ya he corregido, recién al final pienso en una imagen, una ilustración que va a representar un momento del texto, un momento importante del texto, ¿ya? Para que no estén dibujando varias veces. Eso les recomiendo. Otra pregunta. ¿El texto está libre de repeticiones, redundancias o errores de ortografía? A ver, aquí me faltó una coma. Disculpen, voy a cruzar. A ver, ¿el texto está libre de repeticiones, redundancias o errores de ortografía? Eso tienen que revisar ustedes. Redundancia, cuando dice repeticiones, se refiere a repetir una palabra. Luego, o también después, es decir, una misma palabra repetimos varias veces. Entonces, ¿me entienden? Si repito varias veces una misma palabra, muchas veces ya eso es repeticiones. Redundancias. Redundancias se refiere a hablar sobre el mismo tema. Estoy escribiendo un cuento, en un párrafo digo algo sobre este cuento, en otro párrafo más abajo vuelvo a decir lo mismo, las mismas ideas. Eso es redundancia, redundar, hablar sobre lo mismo. Y no hay una secuencia. Entonces, eso no está bien. Tiene que haber una secuencia, ¿ya? También dice acá errores de ortografía. El texto está libre de repeticiones, redundancias o errores de ortografía. Ortografía se refiere a si escribimos o no correctamente las palabras. Si tenemos dudas, nos vamos corriendo a un diccionario. Debemos tener ahí en nuestra mesa de trabajo siempre a un ladito nuestro diccionario, que es nuestro texto que siempre nos va a sacar de apuros, porque todos en algún momento tenemos dudas sobre cómo se escriben algunas palabras, ¿ya? Y para eso está nuestro amigo el diccionario. Bien, entonces es de esta forma, chicos. Ahora sí nos ponemos de pie. Bueno, yo me pongo de pie. No olviden que estamos hablando de estos 3 momentos o procesos importantes. 3 procesos. Ahora volvemos por acá. ¿Estamos logrando el propósito de sesión? ¿Estamos conociendo los procesos para escribir nuestro cuento? Ah, sí, miren. ¿Y cuáles son esos procesos? 1. Planificación. 2. Textualización. Y 3. Revisión. ¿Quién va a hacer la revisión? ¿La maestra? No. Cuando escriben su texto, ustedes hacen su propia revisión. Acá, una vez que ya hicieron las correcciones, no va a ser que esto ustedes se encuentran, estas diferencias, ya sí lo dejo. No. Ahora sí van a escribir ya con las correcciones, todo, su texto final. Esa tarea final con su ilustración, todo bien bonito, con la mejor letra, todo en orden, esa es la que ustedes me van a enviar para el día viernes. ¿Ya? Esto quería compartir, chicos, con ustedes. Me parece muy importante que debemos conocer. Y también todos sabemos, a ver. Ustedes ya lo saben, son inteligentes, pero tenemos que repasar un poquito. ¿Qué es el cuento? Es un texto narrativo. Narrar, contar. ¿Ya? Viene de narrar, contar.
Por eso es cuento, narrar, contar. Es un texto narrativo breve. Puede ser breve en el caso de los niños más grandes, ya tienen la habilidad de hacer cuentos más extensos, respetando todo lo que nos piden aquí. Dice, es un texto narrativo breve que relata una historia que le sucede a los personajes en un lugar y tiempo. Súper fácil. Algo importante que no debemos olvidar es sobre los que participan en el cuento. ¿Quiénes son? Los personajes. Son personas. Pueden ser reales o ficticias. Las ficticias es creado, viene de la imaginación. Reales o ficticias. También pueden ser animales u objetos personificados, con cualidades propias de personas. Ustedes en su cuento le pueden dar vida incluso a unos objetos, a unos juguetes. Nuestra imaginación es tan maravillosa y sorprendente que, y más aún, tratándose de niños, hacen cosas excelentes. Ahora también es muy importante para los niños más grandes, en primaria, tienen que conocer qué es un marco narrativo. No quiero marearlos, pero ustedes ya tienen que definir porque acá en un tiempo más ya van a estar en otra etapa como es la secundaria. Entonces los niños de los grados superiores de primaria tienen que conocer qué es un marco narrativo. Un marco narrativo, dice, es la parte donde se indica el lugar y tiempo en que se desarrolla la historia. También presenta algunos de los personajes. Ese es el marco narrativo, sino que se denomina de esta forma, ¿ya? ¿Y dónde encontraremos el marco narrativo en nuestro cuento? A ver, si dice, parte donde se indique el lugar y tiempo en que se desarrolla la historia. También presenta algunos de los personajes. Entonces, si hablamos de marco narrativo, ¿dónde estará? ¿En el inicio? ¿En el nudo? ¿O en el desenlace? ¿Dónde encontramos el marco narrativo? Muy bien, en el inicio, porque cuando tú escribes o narras tu cuento, siempre en el inicio vas a mencionar el lugar y tiempo. Y también se va a ir presentando a los personajes. Si no es a todos, al menos a uno de ellos. ¿Ya? Muy bien, chicos, con estas ideas fuerza que ustedes tienen que conocer, estamos culminando el día de hoy. Con todos estos alcances que les he brindado, sé que voy a tener excelentes cuentos el día viernes. Tómense su tiempo, lo van a hacer muy bien, confío en el talento que ustedes poseen. Los quiero mucho, recuerden que debemos lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente. Debemos mantener nuestros hábitos de higiene, ser obedientes en casa y colaborar en las tareas del hogar. No hagamos renegar a mamá o a papá. Más bien, ya son niños grandes, tenemos que apoyar. Tenemos que ser miembros en la familia que colaboremos y apoyemos diariamente. Bien, los quiero mucho. Un fuerte beso y nos estamos viendo. Gracias.